«Te contratamos por lástima», fueron las palabras que Julián Larraín escupió frente a todo el equipo directivo. Sergio Méndez sintió como cada sílaba atravesaba su dignidad como dagas envenenadas. El silencio de la sala de juntas se volvió ensordecedor. Sus compañeros desviaron la mirada, cómplices de su propia cobardía. Nadie defendió al hombre que había trabajado incansablemente durante meses. La humillación era completa, absoluta, devastadora. Sergio recogió sus cosas sin pronunciar palabra, caminó hacia la puerta y desapareció de sus vidas para siempre. O eso creían todos. Suscríbete para descubrir cómo un hombre destruido se convirtió en el jefe de quien lo humilló. La mañana del 15 de marzo comenzó como cualquier otra en las oficinas corporativas de Constructora Pacífico. Sergio Méndez llegó temprano, como siempre, con su café negro y esa determinación silenciosa que caracteriza a los hombres que han construido su carácter en la adversidad. Sus zapatos resonaban contra el mármol frío del piso 23. Cada paso, una declaración de propósito. No sabía que esa mañana sería testigo de su propia crucifixión profesional. La sala de juntas olía a cuero caro y ambición desmedida. Los ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad que se despertaba, pero Sergio solo tenía ojos para los números de su presentación. Había trabajado hasta las 3 de la madrugada, perfeccionando cada gráfico, cada proyección financiera. Su propuesta para el proyecto Torres del Valle representaba meses de investigación exhaustiva y análisis de mercado. Julián Larraín entró como un emperador romano a su coliseo particular. Su traje italiano de $3,000 susurraba poder con cada movimiento calculado. La sonrisa que adornaba su rostro era la de un depredador que ha olido sangre fresca en el agua. Sus ojos recorrieron la mesa directiva con esa satisfacción perversa que solo experimentan quienes disfrutan ejerciendo poder sobre otros. El reloj Patek Philippe en su muñeca marcaba las 9 en punto exacto. Sergio notó cómo todos los presentes enderezaron la espalda involuntariamente, como soldados ante su general. El aire mismo parecía espesarse cuando Julián ocupaba un espacio. Su presencia irradiaba esa autoridad tóxica que confunde el miedo con el respeto. Los demás ejecutivos lo miraban con una mezcla de admiración y terror bien disimulada. La presentación de Sergio fluyó con la precisión de un reloj suizo. Cada diapositiva revelaba una estrategia brillantemente elaborada. Cada número respaldaba una visión que podría revolucionar el sector inmobiliario de la ciudad. Sus palabras pintaban un futuro donde Constructora Pacífico no solo competía, sino que dominaba completamente el mercado de desarrollos residenciales de lujo. La pasión en su voz era contagiosa, auténtica, nacida de meses de investigación profunda y análisis meticuloso. Los asistentes asentían, impresionados por la profundidad de su trabajo. Incluso los más escépticos comenzaron a visualizar las posibilidades que Sergio estaba desplegando ante ellos. Sus proyecciones financieras eran conservadoras, pero prometedoras. Sus análisis de riesgo eran exhaustivos y realistas. Todo parecía indicar que había encontrado la fórmula perfecta para el próximo gran éxito de la compañía. Pero Julián tenía otros planes que nada tenían que ver con la brillantez de la propuesta. Su ego herido por no haber sido consultado en el desarrollo del proyecto había fermentado durante semanas en un resentimiento venenoso. La idea de que Sergio pudiera brillar más que él en esa sala era intolerable para su narcisismo patológico. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa de caoba mientras esperaba el momento exacto para atacar. La sonrisa había desaparecido de su rostro, reemplazada por una expresión de desprecio calculado. Cuando Sergio terminó su presentación y preguntó si había dudas, Julián se incorporó lentamente, como un verdugo preparándose para el golpe final. El silencio que siguió fue pesado, cargado de una tensión que todos sintieron, pero nadie se atrevió a nombrar. «Sergio», comenzó Julián con una voz que goteaba con descendencia, «aprecio tu...»
Entusiasmo. La pausa que hizo antes de la palabra entusiasmo fue deliberada, cargada de sarcasmo venenoso. Sus ojos recorrieron la sala, asegurándose de que todos los presentes fueran testigos de lo que estaba a punto de suceder. Pero creo que es momento de ser honestos contigo. Las palabras cayeron como gotas de ácido sobre el orgullo de Sergio. El aire en la sala se volvió irrespirable, cargado de una crueldad que todos podían sentir, pero nadie se atrevía a detener. Los demás ejecutivos miraron hacia abajo, hacia sus teléfonos, hacia cualquier lugar que no fuera el rostro de Sergio. La cobardía colectiva llenó el espacio como un gas tóxico. Julián saboreó ese momento de poder absoluto, esa sensación de tener la vida profesional de un hombre en sus manos. La bomba finalmente explotó con una brutalidad que nadie había anticipado. Te contratamos por lástima, Sergio. Todos lo sabemos. Tu trabajo es mediocre. Tus ideas son obsoletas y, francamente, ya no sabemos qué hacer contigo. Las palabras atravesaron el aire como balas, cada una diseñada para herir, para humillar, para destruir. Sergio sintió como el mundo se desmoronaba bajo sus pies, como años de dedicación y esfuerzo eran reducidos a cenizas en segundos. Los rostros de sus compañeros se difuminaron en una mezcla borrosa de vergüenza ajena y alivio silencioso de no ser ellos los crucificados. El silencio que siguió fue absoluto, mortal, cargado de una violencia emocional que todos sintieron, pero nadie se atrevió a confrontar. Sergio permaneció inmóvil, procesando la magnitud de la traición que acababa de experimentar. Sus manos temblaron ligeramente mientras cerraba su laptop, cada movimiento una pequeña muerte de su dignidad profesional. Un hombre puede soportar cualquier humillación, excepto aquella que destruye su propósito. Suscríbete para ver cómo renace de las cenizas. El pasillo nunca había parecido tan largo como esa mañana cuando Sergio caminó hacia su oficina por última vez. Cada paso resonaba como un eco de derrota que se propagaba por los corredores corporativos. Sus compañeros evitaban su mirada. Algunos fingían estar ocupados en conversaciones telefónicas urgentes. Otros simplemente desaparecían en las oficinas adyacentes como ratones huyendo de un gato. La noticia de su humillación pública se había extendido como pólvora por toda la planta, llevando consigo el mensaje tácito de lo que le sucede a quienes desafían el orden establecido. Sergio podía sentir las miradas furtivas, los susurros disimulados, la mezcla tóxica de lástima y alivio en los rostros de quienes habían sido sus colegas. El edificio corporativo que una vez sintió como su segundo hogar, ahora se había transformado en un mausoleo de sueños rotos. Su oficina lo recibió con el silencio pesado de las despedidas no pronunciadas. Los diplomas en las paredes parecían burlarse de él con sus marcos dorados y pergaminos inmaculados. La foto de su graduación de la maestría en administración lo miraba desde el escritorio como un recordatorio cruel de todo lo que había construido y que ahora yacía en ruinas. Sus libros de estrategia empresarial, subrayados y marcados con notas marginales de años de estudio, parecían testigos mudos de una ambición que había sido ejecutada públicamente. La planta que su esposa le había regalado para su primer día de trabajo se alzaba en la esquina, verde y vibrante, ajena al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Sergio se sentó en su silla de cuero por última vez, sintiendo el peso de la derrota, aplastando sus hombros como una lápida invisible. Los recuerdos se agolparon en su mente como fantasmas vengadores. Recordó su primer día en Constructora Pacífico, la esperanza que brillaba en sus ojos cuando Renato Silva, el fundador de la empresa, le había estrechado la mano personalmente. «Necesitamos hombres como tú, Sergio», le había dicho el viejo empresario con esa sonrisa paternal que inspiraba confianza y lealtad. Recordó las noches trabajando hasta tarde, los fines de semana sacrificados por el bien de la compañía, las celebraciones familiares perdidas porque había un proyecto urgente que completar.
Cada sacrificio había sido una inversión en un futuro que creía seguro, una escalera hacia el éxito que ahora se desplomaba peldaño por peldaño. La ironía era cruel. Mientras él se mataba trabajando, Julián había estado tejiendo las redes políticas internas que finalmente lo destruirían. La caja de cartón sobre su escritorio se llenó lentamente con los fragmentos de una carrera que había durado 8 años. Cada objeto que empacaba era un pequeño funeral. La calculadora que había usado para miles de proyecciones financieras. Los bolígrafos que habían firmado contratos millonarios. El portarretratos con la foto de su familia que lo había motivado durante tantas madrugadas de trabajo. Sus manos temblaban ligeramente mientras guardaba los reconocimientos que había recibido por proyectos exitosos, premios que ahora parecían burlas crueles del destino. La agenda de cuero que había sido su Biblia profesional durante años se sentía pesada en sus manos, cargada de contactos y compromisos que ya no tenían sentido. El silencio de la oficina era ensordecedor, roto solo por el zumbido del aire acondicionado y el sonido distante del tráfico de la ciudad. La renuncia que escribió fue un ejercicio de dignidad en medio de la humillación. Cada palabra fue elegida cuidadosamente para mantener la compostura que Julián había intentado arrebatarle. Por medio de la presente, comunico mi renuncia inmediata a mi posición en Constructora Pacífico, efectiva a partir de la fecha. No mencionó las razones, no expresó resentimiento, no pidió explicaciones. La brevedad de la carta era un acto de resistencia silenciosa, una negativa a darle a Julián la satisfacción de verlo quebrado completamente. Sus años de experiencia militar en su juventud le habían enseñado que la verdadera fortaleza a veces se manifiesta en la retirada estratégica, no en la batalla frontal. Firmó con la misma precisión que había caracterizado todo su trabajo, cada letra un testimonio de que su espíritu permanecía intacto a pesar del golpe recibido. El momento más difícil llegó cuando tuvo que entregar su tarjeta de acceso y las llaves de la empresa. La secretaria, una mujer mayor que siempre lo había tratado con cariño maternal, no pudo ocultar las lágrimas que corrían por sus mejillas arrugadas. «Lo siento mucho, señor Méndez», susurró mientras recibía sus credenciales con manos temblorosas. Sergio asintió en silencio, incapaz de articular palabra sin quebrar la compostura que había mantenido con tanto esfuerzo. Sus pasos hacia el elevador fueron los más largos de su vida. Cada metro, una pequeña muerte de la identidad profesional que había construido durante décadas. El edificio que una vez había sido su reino ahora lo expulsaba como a un extraño, borrando su presencia como si nunca hubiera existido. Cuando las puertas del elevador se cerraron, Sergio cerró los ojos y permitió que una sola lágrima rodara por su mejilla, la única concesión que se permitió a la devastación que sentía por dentro. El silencio de un guerrero herido es más peligroso que los gritos de 1000 cobardes. Suscríbete para descubrir su venganza. La lluvia golpeaba las ventanas del apartamento de Sergio con una intensidad que parecía reflejar la tormenta que rugía en su interior. Habían pasado 3 días desde su humillación pública y cada hora había sido un ejercicio de supervivencia emocional. Su esposa, Carmen, lo observaba desde la cocina con esa preocupación silenciosa que solo las mujeres que aman verdaderamente pueden expresar. No había pronunciado las palabras obvias de consuelo porque sabía que su marido necesitaba procesar la herida en sus propios términos. El apartamento, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía como una prisión, donde cada rincón le recordaba los sueños que había tenido que enterrar prematuramente. Las facturas sobre la mesa de centro parecían burlarse de él, recordándole que la realidad económica no se detiene por el drama personal. Los niños jugaban en sus habitaciones, ajenos al terremoto que había sacudido los cimientos de su familia. Sergio se dirigió a su estudio personal.
ese pequeño santuario donde guardaba los documentos más importantes de su vida. Sus manos temblaron ligeramente mientras abría el cajón del escritorio que había permanecido cerrado durante meses. Entre certificados académicos y pólizas de seguro, sus dedos encontraron el sobre manila que contenía el documento que había olvidado completamente en medio del caos de los últimos años. El papel se sentía extraño entre sus dedos, como si fuera un artefacto de una civilización perdida. La fecha en el encabezado lo transportó inmediatamente a esa tarde de octubre, 5 años atrás, cuando Renato Silva lo había llamado a su oficina privada para una conversación que cambiaría todo sin que él lo supiera en ese momento. El viejo empresario había hablado de legados, de hombres de confianza, de inversiones en el futuro que trascienden las generaciones. La conversación con Renato Silva había sido una de esas charlas que quedan grabadas en la memoria con la precisión de una fotografía. El fundador de Constructora Pacífico, entonces de 58 años, había hablado con la sabiduría de alguien que había construido un imperio desde cero. «Sergio», le había dicho mientras servía 2 copas de whisky escocés de 25 años, «he estado observando tu trabajo y veo algo en ti que no encuentro en muchos hombres de tu generación». Sus palabras habían sido pronunciadas con esa solemnidad que caracteriza a los momentos que definen destinos. «Quiero ofrecerte algo que va más allá de un salario o un bono anual. Quiero hacerte socio de esta empresa, pero no de la manera tradicional». El documento que ahora Sergio tenía en sus manos era el resultado de esa conversación, un contrato de opción de compra de acciones que le otorgaba el derecho a adquirir el 25% de Constructora Pacífico por un precio simbólico. Los términos del acuerdo eran extraordinarios en su generosidad y su visión a largo plazo. Renato había estructurado el contrato de tal manera que Sergio pudiera ejercer la opción en cualquier momento durante los siguientes 10 años, pagando apenas $1 millón por acciones que valían más de 50 millones en el mercado actual. La cláusula más importante, aquella que ahora adquiría una relevancia devastadora, establecía que el derecho se activaba automáticamente en caso de que Sergio fuera despedido o renunciara por causas relacionadas con hostigamiento laboral. Las palabras del contrato parecían haber sido escritas por un profeta que había anticipado exactamente lo que sucedería años después. El señor Silva reconoce el valor intrínseco del señor Méndez para la organización y considera que su salida involuntaria representaría una pérdida irreparable que debe ser compensada con la oportunidad de participar en la propiedad de la empresa. Cada párrafo era una bomba de tiempo que había permanecido dormida durante años. El teléfono sonó exactamente a las 4 de la tarde, como si el destino hubiera cronometrado la llamada para maximizar su impacto dramático. La voz de Valeria Costa, abogada corporativa especializada en fusiones y adquisiciones, sonaba profesional, pero cargada de una emoción contenida que Sergio no pudo identificar inmediatamente. «Señor Méndez, he revisado el documento que me envió por correo electrónico y debo confesarle que en 25 años de carrera nunca había visto un contrato de opción de compra con términos tan favorables». Sus palabras se sucedían con la precisión de una ametralladora legal, cada frase construyendo un caso que parecía demasiado bueno para ser real. «La documentación está perfectamente en orden. Las firmas están autenticadas notarialmente y, lo más importante, el contrato sigue vigente y es completamente ejecutable». La confirmación legal de lo que había comenzado como una esperanza desesperada se transformó en una realidad que cambiaría todo. La estrategia que Valeria propuso era tan elegante como devastadora en su simplicidad. «Tenemos 2 opciones», explicó con esa frialdad calculada que caracteriza a los mejores abogados corporativos.
Podemos notificar a la empresa de su intención de ejercer la opción de compra y proceder de manera transparente, o podemos actuar con discreción absoluta hasta completar todos los trámites legales. La segunda opción, aquella que haría que Julián se despertara una mañana descubriendo que había humillado a su nuevo socio mayoritario, tenía un atractivo poético que Sergio encontró irresistible. Los trámites legales tomarían exactamente 3 semanas, tiempo suficiente para que Julián saboreara completamente su victoria antes de descubrir que había cavado su propia tumba profesional. La idea de ver el rostro del hombre que lo había humillado cuando descubriera que tendría que reportarse a él se convirtió en el combustible que encendió nuevamente el fuego en los ojos de Sergio. La venganza más dulce es aquella que el enemigo no ve venir hasta que es demasiado tarde. Suscríbete para presenciar la caída. La madrugada del lunes 5 de abril marcó el amanecer de una nueva era para Constructora Pacífico, aunque solo 3 personas en todo el mundo lo sabían en ese momento. Sergio se despertó a las 5 de la mañana con esa claridad mental que solo experimentan los hombres que han encontrado su propósito después de atravesar el valle de la humillación. Su ritual matutino había cambiado completamente durante las últimas 3 semanas. Cada movimiento era deliberado. Cada decisión estaba cargada de la certeza de quien conoce exactamente su destino. El espejo del baño le devolvía la imagen de un hombre transformado, no por la venganza, sino por la recuperación de su verdadero poder. Carmen lo observaba desde la cama con una mezcla de admiración y asombro, reconociendo en su marido al guerrero que había conocido años atrás, pero que había estado dormido bajo capas de conformidad corporativa. El café de esa mañana sabía diferente, más intenso, como si cada sorbo fuera una comunión con su destino inevitable. El bufete de Valeria Costa había trabajado durante toda la noche para completar los últimos detalles de la transferencia accionaria. Los documentos estaban perfectamente ordenados sobre la mesa de conferencias de caoba, cada página un testimonio de la precisión legal que había hecho posible el milagro. La abogada, vestida con un traje negro que irradiaba autoridad profesional, repasó una última vez cada cláusula con la meticulosidad de un cirujano preparándose para una operación de vida o muerte. «Todo está listo, señor Méndez», anunció con una sonrisa que mezclaba satisfacción profesional con admiración personal. «En el momento en que firme estos documentos, usted se convertirá oficialmente en el accionista mayoritario de Constructora Pacífico, con el 25% de las acciones, más las acciones adicionales que el señor Silva decidió transferirle ayer por la noche». La noticia de las acciones adicionales cayó como una bomba que amplificó exponencialmente el poder de su posición. La llamada de Renato Silva la noche anterior había sido el toque final de una sinfonía perfecta de justicia poética. El viejo empresario había envejecido considerablemente en los últimos años, pero su voz conservaba esa autoridad moral que lo había convertido en una leyenda del sector inmobiliario mexicano. «Sergio, hijo», había dicho con esa calidez paternal que solo reservaba para los hombres que consideraba dignos de su respeto, «me enteré de lo que te hizo ese imbécil de Julián, y quiero que sepas que no representa los valores sobre los cuales construí esta empresa». Sus palabras habían estado cargadas de una indignación genuina que trascendía los intereses comerciales. «He decidido transferirte 10% adicional de mis acciones personales, lo que te dará el control absoluto de la compañía. Es hora de que alguien con verdaderos valores dirija el futuro de Constructora Pacífico». La generosidad del gesto había conmovido a Sergio hasta las lágrimas, no por el valor monetario, sino por la validación moral que representaba. A las 9 de la mañana exactas, Sergio atravesó las puertas de cristal de Constructora Pacífico como un emperador regresando a reclamar su trono. Pero esta vez no llegó solo.
Lo acompañaba Valeria Costa y dos asistentes legales cargados con cajas de documentos oficiales que certificaban su nueva posición. La recepcionista, la misma mujer que 3 semanas antes había desviado la mirada cuando él salió humillado, ahora lo miraba con una confusión evidente que pronto se transformaría en comprensión y pánico. El mármol del vestíbulo resonaba bajo sus pasos con una autoridad que no había tenido durante sus 8 años como empleado. Cada eco, una declaración de que el orden natural de las cosas había sido restaurado. Las plantas ornamentales parecían más verdes, las luces más brillantes, como si el edificio mismo hubiera recuperado su alma con el regreso de su verdadero dueño. La reunión del comité directivo había comenzado puntualmente a las 9:30, con Julián presidiendo la mesa con esa arrogancia característica que había perfeccionado durante años de impunidad. Sus palabras fluían con la facilidad de quien nunca ha enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Cada comentario sarcástico, una pequeña demostración de poder que alimentaba su ego narcisista. Espero que todos hayan aprendido algo de lo que pasó con nuestro ex compañero Sergio, decía mientras los demás ejecutivos asentían con esa cobardía institucionalizada que caracteriza a las estructuras corporativas tóxicas. No podemos permitir que el sentimentalismo nuble nuestro juicio empresarial. A veces hay que tomar decisiones difíciles para el bien de la organización. Sus palabras destilaban esa satisfacción perversa que solo experimentan los mediocres cuando destruyen a quienes consideran superiores. El silencio de los asistentes era cómplice. Cada segundo de inacción, una traición a los principios básicos de decencia humana. La puerta de la sala de juntas se abrió exactamente a las 10:05, interrumpiendo el monólogo de Julián con la precisión de un rayo cayendo en una tormenta de verano. Sergio entró con la dignidad serena de un rey que regresa del exilio, seguido por su equipo legal como una comitiva real. El silencio que se apoderó de la sala fue absoluto, mortal, cargado de una tensión que todos sintieron, pero que nadie pudo comprender inmediatamente. Los rostros alrededor de la mesa se transformaron en máscaras de confusión y terror progresivo, como si estuvieran presenciando la materialización de un fantasma vengador. Julián se quedó con la palabra en la boca, su expresión de superioridad deshaciéndose como azúcar bajo la lluvia. La carpeta que Valeria colocó sobre la mesa de caoba contenía el poder de reescribir completamente la historia de esa empresa y la vida de cada persona presente en esa habitación. Sergio tomó asiento en la cabecera de la mesa, en la silla que había pertenecido al fundador, y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pronunció las palabras que cambiarían todo para siempre. El momento más dulce de la venganza es cuando el verdugo se convierte en víctima. Suscríbete para ver cómo se completa la justicia. Buenos días, caballeros, pronunció Sergio con una calma que helaba la sangre, cada palabra medida con la precisión de un relojero suizo. Su voz resonó en la sala de juntas como el primer trueno de una tormenta que había estado gestándose durante semanas en el horizonte corporativo. Los ejecutivos permanecían petrificados en sus asientos, sus cerebros luchando por procesar la realidad que se desarrollaba ante sus ojos como una pesadilla en tecnicolor. Valeria Costa abrió su maletín con movimientos calculados, cada gesto diseñado para maximizar el impacto psicológico del momento. Los documentos legales se desplegaron sobre la mesa como cartas de un tarot que revelaba destinos que nadie había anticipado. Julián intentó articular palabra, pero su garganta se había convertido en un desierto árido donde las palabras morían antes de nacer. La ironía era perfecta. El hombre que 3 semanas antes había destruido a Sergio con palabras, ahora se encontraba mudo ante la magnitud de su propia caída. Valeria comenzó a leer los documentos oficiales, con la solemnidad de un escribano real, anunciando la coronación de un nuevo monarca.
Por medio del presente, se notifica oficialmente que el señor Sergio Méndez ha ejercido su derecho contractual de adquisición accionaria, convirtiéndose en propietario del 35% de Constructora Pacífico, lo que lo constituye como accionista mayoritario y presidente ejecutivo de la empresa. Cada palabra caía sobre la mesa como gotas de plomo fundido, grabando una nueva realidad en las mentes de los presentes. Los rostros alrededor de la mesa transitaron por todas las etapas del duelo emocional en cuestión de segundos. Negación, ira, negociación, depresión y finalmente la aceptación aterrorizante de que sus mundos acababan de cambiar para siempre. El aire acondicionado parecía haber dejado de funcionar, porque cada uno de los presentes comenzó a sudar como si estuvieran en un sauna finlandés. Las corbatas de seda italiana se sentían como sogas alrededor de cuellos que acababan de comprender la magnitud de su vulnerabilidad. Sergio se incorporó lentamente, sus movimientos cargados de una autoridad que irradiaba desde lo más profundo de su ser transformado. Imagino que algunos de ustedes se están preguntando cómo es posible que esto esté sucediendo. Comenzó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que contenía siglos de sabiduría sobre la naturaleza humana. Sus pasos alrededor de la mesa eran los de un predador que había esperado pacientemente el momento exacto para revelar sus verdaderas intenciones. Hace 5 años, el señor Renato Silva tuvo la visión de asegurar el futuro de esta empresa, colocándola en manos de alguien que compartiera sus valores fundamentales. La mención del fundador de la compañía envió ondas de shock por toda la habitación, porque todos sabían que Renato Silva no era un hombre que tomara decisiones impulsivas o emocionales. Sus decisiones empresariales habían sido estudiadas en escuelas de negocios como ejemplos de planificación estratégica a largo plazo. La comprensión gradual de que habían sido testigos de una jugada maestra que se había estado desarrollando durante años les produjo una sensación de vértigo intelectual. Julián finalmente encontró su voz, aunque sonaba como el graznido de un cuervo agonizante. Esto es imposible, tartamudeó mientras sus manos temblaban como hojas en una tormenta de otoño. No puede ser legal. Debe haber algún error, alguna irregularidad que podemos impugnar. Sus palabras sonaban desesperadas, como las súplicas de un condenado que busca clemencia en el último momento antes de la ejecución. Valeria sonrió con esa frialdad profesional que había perfeccionado durante décadas de litigios corporativos de alto nivel. Señor Larraín, le aseguro que cada punto y cada coma de esta documentación ha sido revisada por 3 bufetes independientes y certificada por notarios públicos. Su voz tenía la autoridad incuestionable de alguien que había construido su carrera sobre la precisión legal absoluta. Más importante aún, todo el proceso ha sido supervisado personalmente por el señor Silva, quien como fundador y accionista principal tenía el derecho absoluto de estructurar este tipo de acuerdos. La mención de la supervisión personal del patriarca de la empresa eliminó cualquier esperanza de escape legal que Julián pudiera haber albergado. El momento más devastador llegó cuando Sergio se detuvo directamente detrás de la silla de Julián, sus manos apoyándose suavemente sobre el respaldo de cuero italiano. Julián pronunció su nombre con una intimidad que resultaba más aterrorizante que cualquier grito de furia. Creo que tenemos algunas cosas de las que hablar en privado. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte pronunciada con elegancia aristocrática. Los demás ejecutivos comprendieron instintivamente que estaban presenciando un momento histórico, el tipo de reversión de fortunas que se convertiría en leyenda corporativa durante generaciones. Algunos comenzaron a recoger discretamente sus pertenencias, como ratones abandonando un barco que se hundía, mientras otros permanecían paralizados por la fascinación morbosa de presenciar la destrucción total de un tirano.
Sergio alzó una mano con un gesto que inmediatamente silenció cualquier movimiento en la habitación. «Nadie se mueve hasta que terminemos aquí», ordenó con una autoridad que no admitía discusión. «Todos ustedes van a ser testigos de lo que sucede cuando un hombre confunde el poder temporal con la impunidad permanente». La transformación de Julián de depredador a presa fue un espectáculo que habría fascinado a los psicólogos más experimentados del mundo. Su rostro perdió todo color, como si la sangre hubiera decidido abandonar su cuerpo por razones de autopreservación. Las manos que minutos antes habían gesticulado con arrogancia, ahora colgaban inertes a los lados de su cuerpo como ramas muertas en un árbol marchito. Sus labios se movían silenciosamente, como si estuviera rezando oraciones que había olvidado desde la infancia o calculando mentalmente cuántos años de hipoteca le quedaban por pagar. La realidad de que tendría que reportarse al hombre que había humillado públicamente se asentó en su conciencia como ácido sobre metal. Sergio se inclinó ligeramente hacia él, lo suficiente para que solo Julián pudiera escuchar sus siguientes palabras. «Espero que hayas disfrutado tu momento de gloria, porque ahora comienza tu infierno personal». El susurro fue tan suave como el roce de una hoja, pero cargado de una promesa que helaba la médula ósea. El poder verdadero no grita, susurra, y cuando susurra, los imperios tiemblan. Suscríbete para presenciar la caída completa. La primera decisión de Sergio como presidente ejecutivo fue convocar a una reunión individual con cada miembro del equipo directivo, comenzando naturalmente por Julián Larraín. La oficina presidencial, que había permanecido cerrada desde la semijubilación de Renato Silva, se abrió como una crisálida, liberando a su mariposa transformada. Los muebles de nogal macizo y los ventanales que abarcaban toda la pared oeste creaban una atmósfera de poder que Sergio habitó como si hubiera nacido para ese momento. Las fotografías de los proyectos más emblemáticos de la empresa adornaban las paredes como trofeos de guerra, cada una representando batallas ganadas en el campo de batalla del desarrollo inmobiliario mexicano. El escritorio, una pieza de artesanía italiana que había costado más que el salario anual de muchos empleados, se alzaba como un altar donde se tomarían las decisiones que redefinirían el destino de cientos de familias. Sergio se acomodó en la silla presidencial de cuero bordó, sintiendo cómo el poder real se asentaba en sus hombros como un manto que había estado esperando durante décadas. Julián entró a la oficina como un condenado caminando hacia el patíbulo, cada paso una pequeña muerte de su orgullo demolido. Su traje, que esa mañana había sido una armadura de autoridad, ahora colgaba de su cuerpo como una mortaja arrugada. Las ojeras bajo sus ojos revelaban una noche en blanco procesando la magnitud de su caída. Cada hora de insomnio, una tortura psicológica autoinfligida. Sus manos temblaban ligeramente mientras cerraba la puerta tras él. El sonido del cerrojo cayendo como el martillo de un juez, pronunciando una sentencia final. La distancia entre la puerta y el escritorio presidencial nunca había parecido tan vasta. Cada metro, una eternidad de humillación anticipada. Sergio lo observó acercarse con la paciencia de un gato que ha acorralado a un ratón y tiene todo el tiempo del mundo para saborear su triunfo. El silencio en la habitación era tan denso que el tic-tac del reloj de pared resonaba como tambores de guerra, marcando el compás de una ejecución ceremonial. «Siéntate, Julián», ordenó Sergio con una cortesía que resultaba más intimidante que cualquier grito de furia. Su voz tenía esa calma peligrosa que caracteriza a los hombres que han aprendido a convertir el dolor en poder estratégico. «Tenemos mucho de qué hablar». Julián se desplomó en la silla frente al escritorio, como un títere al que le hubieran cortado los hilos, su columna vertebral incapaz de sostener el peso de su nueva realidad.
Sergio abrió una carpeta manila que contenía el expediente laboral completo de Julián, cada página documentando años de decisiones cuestionables y comportamientos tóxicos que habían pasado desapercibidos bajo la protección de su posición anterior. Durante las últimas 3 semanas he tenido tiempo de revisar minuciosamente tu desempeño como directivo. Comenzó mientras hojeaba los documentos con deliberada lentitud. Los números son interesantes. La pausa que hizo antes de pronunciar la palabra interesantes estaba cargada de implicaciones que Julián comprendió inmediatamente. Sus proyectos habían sido consistentemente menos rentables que los promedio de la industria. Sus decisiones de personal habían resultado en una rotación altísima y sus métodos de liderazgo habían generado más demandas laborales que resultados positivos. La disección profesional de Julián fue un ejercicio de precisión quirúrgica que habría impresionado a los analistas más experimentados de Wall Street. Sergio desplegó cada fracaso, cada decisión equivocada, cada oportunidad perdida con la meticulosidad de un patólogo realizando una autopsia. Proyecto Torres del Norte. Pérdidas por 12 millones de pesos debido a sobreestimación de demanda. Recitó mientras señalaba los números rojos que manchaban el reporte financiero como sangre en una escena del crimen. Desarrollo residencial Las Palmas. Retraso de 8 meses y costos adicionales por 6 millones debido a mala planificación inicial. Cada cifra era un clavo en el ataúd de la carrera de Julián. Cada error documentado, una prueba irrefutable de que su posición anterior había sido sostenida por política interna más que por competencia real. Las manos de Julián se aferraron a los brazos de la silla como si fuera lo único que lo mantenía conectado a la realidad. Sus nudillos blancos por la tensión de sostener los últimos vestigios de su dignidad profesional. Sus labios se movían silenciosamente, tal vez calculando las implicaciones financieras de su inminente desempleo o simplemente repitiendo oraciones olvidadas de su infancia católica. El golpe de gracia llegó cuando Sergio sacó las grabaciones de audio que documentaban varios episodios de acoso laboral perpetrados por Julián durante los últimos 2 años. Recursos Humanos tiene un archivo bastante completo de quejas en tu contra, explicó mientras colocaba el pequeño dispositivo reproductor sobre el escritorio como una bomba de tiempo emocional. 37 empleados han documentado formalmente episodios de maltrato psicológico, discriminación y abuso de autoridad. La voz de Julián emergió de la grabadora con una claridad cristalina, gritando obscenidades a una secretaria que había cometido un error menor en un informe. Cada palabra grabada era un látigo que flagelaba lo que quedaba de su reputación profesional. Cada insulto, una prueba legal que podría destruir cualquier oportunidad futura de empleo en el sector. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Julián, no por arrepentimiento, sino por la comprensión absoluta de que su carrera había terminado de la manera más humillante posible. El hombre que había disfrutado ejerciendo poder sobre otros, ahora experimentaba la vulnerabilidad total de quien no tiene defensa alguna contra la justicia que finalmente había llegado a cobrar sus deudas. La propuesta final de Sergio fue una obra maestra de psicología aplicada que habría impresionado a los negociadores más sofisticados del mundo corporativo. Tienes 2 opciones, Julián, anunció mientras cerraba la carpeta con un golpe seco que resonó como un disparo en la habitación silenciosa. Puedes renunciar inmediatamente con una carta de renuncia que yo he preparado, llevarte una liquidación generosa y mantener cierta dignidad en tu salida. La primera opción flotó en el aire como una rama de olivo envenenada, aparentemente misericordiosa, pero cargada de humillación. O puedes obligarme a despedirte por causa justificada, en cuyo caso procederé a presentar todas estas evidencias ante la junta directiva, los medios especializados y las autoridades laborales correspondientes.
La segunda opción era una sentencia de muerte profesional que no solo terminaría con su carrera, sino que lo convertiría en un paria corporativo cuyo nombre sería sinónimo de fracaso y abuso. Julián comprendió que no estaba eligiendo entre dos destinos, sino entre dos formas de morir profesionalmente, una rápida y relativamente privada, otra lenta y públicamente humillante. La verdadera venganza no destruye al enemigo, le enseña a destruirse a sí mismo. Suscríbete para ver el desenlace final. 3 meses después de su regreso triunfal, Sergio se encontraba en la misma sala de juntas donde había sido humillado, pero esta vez presidiendo la presentación más importante en la historia de Constructora Pacífico. El proyecto Torres del Valle, aquella propuesta que Julián había despreciado públicamente, se había convertido en la joya de la corona de la nueva administración. Los números en la pantalla LED de 80 pulgadas resplandecían como estrellas en un cielo nocturno. 300 millones de pesos en preventas. Lista de espera de 6 meses para las unidades premium y reconocimiento internacional como proyecto de desarrollo sostenible del año. La ironía era tan perfecta que parecía coreografiada por los dioses de la justicia poética. Sergio observaba las caras de asombro y admiración de los mismos ejecutivos que habían permanecido en silencio durante su crucifixión pública. Sus expresiones, una mezcla compleja de respeto genuino y terror calculado. El aire en la habitación vibraba con una energía diferente, cargada de productividad real, en lugar del miedo tóxico que había caracterizado las reuniones bajo el régimen anterior. La transformación cultural de la empresa había sido tan radical como inesperada para quienes no habían conocido a Sergio en su verdadera esencia. Los empleados que antes caminaban por los pasillos con la cabeza baja, ahora intercambiaban ideas con entusiasmo, como prisioneros liberados de una cárcel psicológica que no sabían que estaban habitando. La rotación de personal había disminuido a niveles históricos. Las licencias por estrés habían desaparecido completamente y la productividad había aumentado en un 40%, sin incrementar las horas de trabajo. Carmen observaba desde su oficina recién instalada en el piso ejecutivo, donde ahora dirigía el nuevo Departamento de Responsabilidad Social Corporativa, como su marido había encontrado finalmente el escenario donde su verdadera naturaleza podía florecer sin restricciones. Los niños visitaban ocasionalmente la empresa durante los fines de semana, corriendo por pasillos que ahora resonaban con risas en lugar de susurros temerosos. La familia Méndez había encontrado no solo la estabilidad económica que siempre habían deseado, sino el propósito trascendente que convierte el trabajo en misión de vida. Renato Silva había vuelto ocasionalmente a la empresa, no como el patriarca controlador que muchos esperaban, sino como el abuelo orgulloso que observa cómo su legado florece en manos dignas. Sus conversaciones con Sergio en la oficina presidencial se habían convertido en sesiones de mentoría que trascendían los números y las estrategias para explorar las dimensiones filosóficas del liderazgo auténtico. Construir una empresa es como criar un hijo, le había dicho durante una de sus visitas vespertinas, mientras contemplaban el atardecer desde los ventanales que dominaban la ciudad. Puedes darle todas las herramientas del mundo, pero al final su carácter dependerá de los valores que hayas sembrado en sus cimientos. La sabiduría del viejo empresario se había convertido en el faro que guiaba las decisiones más trascendentales de Sergio. Cada consejo, una semilla que germinaba en políticas corporativas, que priorizaban la dignidad humana sobre los márgenes de ganancia. Las tardes que pasaban juntos eran una masterclass en liderazgo que no se enseñaba en ninguna universidad del mundo, transmitida de corazón a corazón, entre hombres que habían aprendido que el verdadero éxito se mide en vidas transformadas. Julián había desaparecido del mapa corporativo como si la tierra se lo hubiera tragado.
su renuncia inmediata seguida por un silencio que se extendía como ondas en un estanque perturbado. Los rumores susurraban que había intentado encontrar empleo en empresas competidoras. Pero la industria inmobiliaria mexicana era más pequeña de lo que muchos imaginaban, y las noticias viajaban a la velocidad de la luz entre ejecutivos que almorzaban en los mismos clubes exclusivos. Su nombre se había convertido en una advertencia silenciosa sobre los peligros del liderazgo tóxico, un recordatorio de que en el mundo moderno los abusos de poder eventualmente encuentran su retribución. Algunos empleados de nivel medio que habían sido sus cómplices también habían optado por buscar nuevos horizontes, incómodos con una cultura organizacional que premiaba la competencia basada en mérito real, en lugar de manipulación política. La limpieza había sido natural y orgánica, como un sistema inmunológico corporativo que expulsa automáticamente los elementos tóxicos una vez que recupera su salud fundamental. El momento más emotivo llegó durante la celebración del primer aniversario de la nueva administración, cuando los empleados organizaron espontáneamente una ceremonia de reconocimiento que tomó a Sergio completamente por sorpresa. La secretaria mayor, aquella que había llorado el día de su partida original, se acercó al pódium improvisado con las manos temblando por la emoción contenida durante meses. «Señor Méndez», comenzó con una voz quebrada por años de gratitud acumulada, «usted no solo cambió esta empresa, nos devolvió la dignidad que habíamos olvidado que teníamos derecho a sentir». Sus palabras desataron una avalancha de aplausos que se prolongó durante varios minutos, cada palmada una liberación emocional colectiva que había estado contenida durante años de opresión silenciosa. Los ojos de Sergio se humedecieron por primera vez desde su regreso triunfal. No por tristeza, sino por la comprensión profunda de que había logrado algo más valioso que cualquier ganancia financiera. Había restaurado la fe de centenares de personas en la posibilidad de que los buenos momentos finalmente prevalezcan. La ovación se transformó en coro espontáneo cuando alguien comenzó a entonar el himno nacional, convirtiendo la celebración corporativa en un acto de patriotismo empresarial que habría emocionado a los fundadores de la nación. La última imagen de esta transformación épica encuentra a Sergio de pie, en la azotea del edificio corporativo, contemplando la ciudad que se extendía hasta el horizonte como un reino que finalmente había encontrado a su rey legítimo. Las luces de la metrópoli parpadeaban como estrellas terrestres, cada una representando sueños, familias y oportunidades que él ahora tenía el poder y la responsabilidad de proteger. Carmen se acercó silenciosamente, envolviendo sus brazos alrededor de la cintura de su esposo en un abrazo que contenía décadas de amor y admiración. ¿Valió la pena la espera?, y susurró contra su oído con esa intimidad que solo las esposas que han compartido tanto dolor como triunfo pueden permitirse. Sergio sonrió con una serenidad que había tardado 45 años en alcanzar, sus ojos brillando con la satisfacción de quien ha aprendido que la paciencia y la integridad son las armas más poderosas en las batallas que realmente importan. «El dolor nos enseñó quiénes somos realmente», respondió mientras estrechaba su mano, «pero el triunfo nos mostró quiénes podemos llegar a ser». En la distancia, el sonido de la construcción nocturna resonaba como una sinfonía de progreso. Cada martillazo, una nota en la composición de un futuro que finalmente había encontrado sus verdaderos arquitectos. La venganza perfecta no destruye al enemigo, construye un imperio sobre sus cenizas. Suscríbete para más historias de hombres que transformaron la humillación en grandeza.